Corea del Sur, Japón y Vietnam, y en países europeos como la República Checa, Suecia. Según la encuesta mundial de valores y el índice Gallup de religiosidad y ateísmo, el 70% de la población mundial se identifica como religiosa o teísta, y el 30% restante incluye ateos, agnósticos y personas que no se identifican con ninguna religión. Hay más personas ateas y no religiosas en países asiáticos como China, Corea del Sur, Japón y Vietnam, y en países europeos como la República Checa, Suecia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Francia. Hay más religiosidad en África y en los países islámicos. Las religiones mayoritarias son el cristianismo, el islam y el hinduismo, y tienen creencias en un poder superior, ya sea el Dios único de judíos, cristianos y musulmanes o las diversas deidades del hindú. Existen religiones que no tienen ninguna creencia en Dios, como el budismo, el taoísmo y el jainismo. El universalismo unitario y el judaísmo humanista tienen prácticas comunitarias, lugares de reunión, ritos y normas, pero no tienen creencias en entidades sobrenaturales. Algunas personas creen en uno o más dioses sin pertenecer a una religión. Por ejemplo, el deísmo es una creencia no religiosa en un Dios creador que no se involucra con su creación. Hay dos preguntas relevantes sobre la creencia y la descreencia en Dios. ¿Cuál es la posición más plausible y cómo se explica que las personas tengan distintas opiniones sobre el tema? En este video vamos a ofrecer 7 argumentos para responder que el ateísmo es la posición más plausible. O sea, que ya les spoileamos el final de la película. Al final del video vamos a proponer algunas hipótesis explicativas para responder a la pregunta de por qué algunas personas creen en Dios y otras no. El argumento gnóstico plantea que para evaluar si existe o no existe Dios, debemos primero entender qué significa la palabra Dios y luego evaluar la evidencia a favor y en contra de la afirmación de que Dios existe. El argumento gnóstico plantea que todas las versiones existentes del teísmo fallan porque el significado de la palabra Dios es confuso o incoherente, o porque la evidencia disponible sugiere que la existencia de Dios es implausible. Si se define a Dios como una idea, el ateo puede argumentar que la existencia conceptual de la idea no implica la existencia real de lo pensado, del mismo modo que el concepto de hada no implica que existan las hadas. La definición más utilizada en el judaísmo, el cristianismo y el islam plantea que Dios es un ser perfecto, omnisciente, todopoderoso, bondadoso, creador del universo y fundamento de los preceptos y ritos de una religión particular. Existen varios argumentos que plantean que algunos de estos rasgos son contradictorios entre sí. Por ejemplo, si Dios creó el mundo, incluyendo la materia, el espacio y el tiempo, entonces Dios no es material, ni espacial, ni temporal. Pero todo acto de creación implica un cambio de estado de una entidad, y todo cambio implica tiempo. Por lo tanto, no es comprensible qué podría significar un acto de creación que no es ni material, ni espacial, ni temporal. Otra definición es que todo acto intencional es generado por un deseo, y todo deseo implica una imperfección, y por tanto habría una contradicción entre el atributo de la perfección y el atributo de haber creado un universo con un acto intencional. Otro ejemplo de contradicción se encuentra en el dogma católico de la Trinidad, que afirma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres y son uno. Si son uno, tienen una relación de identidad, y si son tres, no tienen una relación de identidad. Plantear que tienen y no tienen una relación de identidad es una contradicción, pero toda afirmación contradictoria es necesariamente falsa. Luego de evaluar el significado, se pasa a la segunda etapa, que consiste en usar la razón para determinar qué hipótesis encaja mejor con la evidencia disponible. Podemos definir a la razón como la disposición a creer en los datos de los sentidos y en las inferencias que hacemos a partir de otras creencias racionales. A veces no tenemos evidencia, o hay un equilibrio de la evidencia a favor y en contra de una hipótesis.
En esos casos se justifica adoptar una posición agnóstica que sostiene que no hay evidencia para decidir la cuestión. Es importante no confundir el agnosticismo con el palimpsismo, que es el reconocimiento de que nuestra opinión podría estar equivocada. Cuando evaluamos la evidencia, llegamos a una conclusión justificada por la información disponible, pero esa conclusión podría cambiar si en el futuro surgieran nuevas pruebas. Se denomina supernaturalismo a la posición que afirma que existen mentes incorpóreas como dioses, fantasmas y almas, y naturalismo o materialismo a la tesis de que solo existen los procesos mentales realizados por entidades materiales. El teísmo presupone el supernaturalismo, porque define a Dios como un agente incorpóreo con propiedades mentales. Muchas personas tienen la intuición de que existen mentes incorpóreas, tal vez porque podemos imaginar que podríamos existir sin tener un cuerpo o cambiando de cuerpo. Sin embargo, la evidencia disponible es contraria a esa intuición y apoya un materialismo no reduccionista, según el cual la mente no es una entidad cosa, sino una colección de procesos complejos de un organismo. Agrupamos los procesos mentales en categorías, como la conciencia, la percepción, el pensamiento, la emoción y la memoria. Los procesos mentales son el resultado de la actividad del organismo en interacción con su entorno e involucran procesos del cerebro en estrecha conexión con otros subsistemas del organismo. Por ejemplo, la percepción involucra procesos sensoriales y la emoción involucra procesos endocrinos y motores. Las neurociencias muestran cada vez con mayor detalle hasta qué punto la vida mental depende de procesos corporales específicos. Actualmente existen tecnologías de lectura de cerebro que nos permiten identificar los pensamientos de una persona mediante registros de su actividad cerebral y sirven para que personas con discapacidad motora puedan comunicarse. También existen máquinas que pueden percibir y recordar hasta cierto punto, pero aún no realizan procesos mentales más complejos. Tal vez logren hacerlo en el futuro y en ese caso deberemos añadirlas al conjunto de entidades que pueden realizar procesos mentales. Dado que la mente no es una cosa, sino una actividad, no puede existir sin la entidad material que la realiza. Así como no es posible que exista la respiración sin los pulmones, tampoco es posible que exista la mente sin los organismos con cerebro. Si dañamos o destruimos los procesos cerebrales, las actividades mentales ya no son posibles. En ciertos estados alterados de conciencia, incluyendo las situaciones cercanas a la muerte y el uso de drogas, algunas personas relatan la experiencia de salir de sus cuerpos, pero la evidencia disponible apoya la hipótesis de que se trata de imágenes alucinatorias que se explican por las condiciones cerebrales anómalas y por la influencia de la cultura y las creencias personales. Las mismas experiencias pueden ser inducidas en forma artificial por los investigadores. Teniendo en cuenta este cuerpo de conocimientos, la postulación de un agente incorpóreo con propiedades mentales resulta menos plausible que la explicación materialista. Esto tiene implicaciones en otras ideas de los creyentes. La pretensión de justificar un código moral apelando a un Dios resulta menos plausible que una ética naturalista que se justifica a partir de las necesidades y disposiciones de los seres humanos y de otros seres vivos, como plantean el estoicismo y la propuesta ética del filósofo argentino Mario Bunge. La conjetura de que los seres vivos fueron diseñados por un agente incorpóreo con propiedades mentales es menos plausible que la teoría de la evolución, porque hay evidencia de cada uno de los procesos que describe la teoría de la evolución, mientras que no hay evidencia de que existe un agente incorpóreo con propiedades mentales. Para el que esté interesado, en este canal hicimos un video sobre la teoría de la evolución. Las mutaciones generan rasgos novedosos, la herencia conserva esos rasgos y la selección aumenta los rasgos favorables y disminuye los rasgos desfavorables en la población. La acumulación de variaciones genera subespecies y cuando los miembros de distintas subespecies ya no pueden reproducirse entre sí, se generan especies nuevas con un ancestro común. La evidencia disponible indica que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años y la vida se originó hace 3.800 millones de años, cuando los primeros microorganismos unicelulares se formaron a partir de proteínas y ácidos nucleicos. Los homínidos se separaron del linaje del chimpancé hace aproximadamente 7 millones de años y los humanos modernos evolucionaron hace 200.000 años.
Es implausible que un buen padre omnipotente haya elegido este largo proceso para crear a sus hijos predilectos. The new super compact Earthquake XT impact wrench is 20% smaller than the full size, yet delivers 1,000 foot-pounds of bolt breakaway torque. This super compact design improves access to tight spaces, while the lightweight composite housing allows for exceptional control without strain. Features a one-handed forward and reverse lever with a dual chamber motor. Check them out today at your local Harbor Freight. Ser padre es difícil, pero lavar el carro debería ser fácil. Rich Car Wash es el lavado de autos más grande operado por dueños locales, con más de 30 ubicaciones para escoger. Y comenzando a solo $20, tú puedes unirte al club de lavado ilimitado. El lavado de tu carro debe ser fácil, y lo son en Rich Car Wash. Únete a nuestro club de lavado ilimitado y mantén tu carro limpio, seco y brilloso. Podemos definir a la fe como la disposición a creer firmemente en las afirmaciones que emiten las autoridades y los textos de la religión, aunque haya evidencia de lo contrario. En el catolicismo, la doctrina de la infalibilidad de la Biblia fue adoptada desde los inicios de la Iglesia y el dogma de la infalibilidad papal fue declarado por el Concilio Vaticano I en 1870. Pero esa confianza en las autoridades y los textos religiosos es excesiva y no está justificada. No se trata de no confiar nunca en los testimonios, sino de evaluar la credibilidad de las fuentes y afirmaciones en cada caso. Si el almacenero me dice que se le acabó el pan, la afirmación es plausible y no tengo razones para sospechar que me miente. En cambio, si un texto sagrado o un sacerdote plantea el dogma de la perpetua virginidad de María, que afirma que no tuvo relaciones ni antes ni después de la concepción de Jesús, tenemos razones para desconfiar del testimonio y para preferir otras hipótesis más plausibles. Al comparar las hipótesis rivales, resulta poco plausible la hipótesis de que ocurrió ese hecho, que sería contrario a todo lo que sabemos sobre la reproducción humana. Y resulta más plausible la hipótesis de que se trata de un error o falsedad del texto bíblico. Por ejemplo, existen hipótesis sobre una posible confusión entre la palabra hebrea alma, que refiere a una mujer joven en edad de casarse, y la palabra griega partenos, que significa virgen. Podemos observar que el Papa o el texto bíblico afirman algo y que otros sacerdotes afirman que esas fuentes son infalibles, pero no podemos comprobar el contenido de sus afirmaciones. En cambio, en el método racional sí podemos comprobar las observaciones y conocemos la cadena causal que va del hecho a la creencia. ¿Por qué los cristianos creen que la Biblia es fiable y no creen que el Buda es fiable y que todos vamos a reencarnar? Si la respuesta apela a la fe, presupone la autoridad que se debería justificar. Este es un argumento incorrecto que se denomina petición de principio. La confianza en las autoridades debería justificarse por la razón, mediante observaciones e inferencias. Y dado que no existe una justificación de ese tipo, es razonable mantener una actitud escéptica respecto a las afirmaciones de las autoridades religiosas, vivas o muertas. Otro problema de la estrategia de la fe es que genera un relativismo epistémico. Esto significa que la verdad de las proposiciones religiosas depende de lo que digan las autoridades en las que cada individuo deposita su fe. Si se acepta la justificación por la fe, esto implica que los creyentes que tengan fe en autoridades diferentes están justificados cuando creen en dogmas incompatibles entre sí. Ante estas objeciones a la fe, los creyentes suelen replicar que el ateo también tiene fe o creencia, pero aquí confunden dos distintos significados de estos términos. Un ateo puede decir tengo fe en que las cosas van a mejorar, en el sentido de que tiene esperanza, pero este sentido es diferente del concepto de la fe religiosa. Si un ateo tiene opiniones o esperanzas, eso no implica que tenga una creencia que se basa en autoridades que considera infalibles y que tiene un alto grado de blindaje a la evidencia contraria. No estoy diciendo que no sea posible, hay ateos de todo tipo y algunos pueden tener esta actitud, pero no es necesario que la tengan. A diferencia de la fe, los métodos racionales de formación de creencias son falibles y susceptibles de revisión, porque los datos de los sentidos y las inferencias pueden ser corregidos. Otra
Otra réplica de los teístas es que las críticas caen en una petición de principio, porque presuponen la razón y no la fe. Pero no es posible discutir con alguien que no acepta la razón, porque una persona que rechaza la razón no puede convencer con razones ni puede ser convencida por razones. La discusión no se da entre alguien que acepta la razón y alguien que la rechaza, sino entre dos personas que aceptan la razón y discuten sobre el rol de la fe. La objeción más tradicional contra el teísmo refiere a la existencia del mal. Si existiera un Dios omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno, no crearía ni permitiría ningún mal en el universo, salvo que sea un medio indispensable para un bien mayor. Sin embargo, existen males que no son medios indispensables para bienes mayores, y este hecho vuelve más plausible la hipótesis del ateísmo. Aquí la palabra mal incluye tanto las acciones humanas como los hechos naturales. Por ejemplo, el sufrimiento causado por depredadores, parásitos y desastres, no solo a los seres humanos, sino también a otros seres vivos. El hecho de que no haya evidencia sólida de la existencia de Dios también puede ser considerado un mal, porque un Dios omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno se daría a conocer a todos los seres humanos cuando y donde quiera que vivan. Sin embargo, las supuestas revelaciones divinas de cada religión se produjeron solo en un momento y lugar de la historia humana, dejando fuera a las personas de otras regiones y épocas. Cada religión teísta tuvo un origen local limitado y su difusión se ha restringido demográficamente, lo cual constituye una prueba contra el teísmo. Otra evidencia en contra del teísmo son los males descritos en los propios libros sagrados. Por ejemplo, un Dios infinitamente bueno no habría elegido una sola tribu humana, ni le habría ordenado que destruya a otros pueblos en su nombre. Los teístas suelen usar dos tipos de réplicas, o bien dicen que los males se justifican como medios para un bien mayor, o bien dicen que existe una justificación, pero no podemos conocerla porque las intenciones divinas son inescrutables. Los ateos pueden contraargumentar que un Dios benévolo y omnipotente podría haber elegido otras vías para lograr el bien mayor sin causar daños, o podría haber revelado sus razones para consolarnos, y que si la intención divina no puede ser conocida, entonces la hipótesis de la existencia de Dios se vuelve irrefutable y pierde utilidad explicativa, porque cualquier hecho del mundo sería compatible con una intención desconocida. So, you have a super high student loan payment and you probably think that you have to pay that same price every month, right? No. Vamos a cuestionar el argumento Kalam. La palabra Kalam significa discurso en árabe y refiere a la teología islámica que propuso este argumento en la Edad Media. El argumento Kalam plantea que todo lo que comienza a existir tiene una causa y que el universo comenzó a existir. Si estas premisas son ciertas, se sigue la conclusión de que el universo tuvo una causa. En una segunda fase, se utilizan varios argumentos para sostener que la causa del universo tiene los atributos de Dios. En primer lugar, tenemos que evaluar los significados de las palabras utilizadas. Si definimos al universo como todo lo que existe, el argumento no funciona, porque si la causa está fuera del universo, entonces no existe. Justamente porque se definió al universo como todo lo que existe, nada quedaría por fuera de él. Y si la causa está dentro del universo, entonces no se crea el universo, sino que se transforma un universo preexistente. La opción alternativa es definir al universo como la suma de toda materia, espacio y tiempo. Si define al universo de este modo, entonces resulta incomprensible el uso de la palabra causa para algo que no pertenece al universo, porque nuestro concepto de causa refiere a las influencias entre eventos de entidades materiales, y fuera del universo no habría entidades materiales, ni tiempo, ni cambios, ni eventos. Es dudoso que pueda plantearse un concepto coherente de causación fuera del universo. En segundo lugar, hay que evaluar la plausibilidad de las premisas del argumento. Tenemos razones para rechazar la premisa de que todo lo que comienza a existir tiene una causa, porque hay evidencia de generación de eventos sin causas, como el decaimiento de las partículas. Es lógico que las personas que no están familiarizadas con la física pasen por alto estos ejemplos, pero son relevantes para evaluar la premisa. Además, no tiene sentido hablar de causación fuera del universo. Veamos un ejemplo.
El cuadro de la Gioconda comenzó a existir en 1503, cuando las acciones de Leonardo da Vinci modificaron las relaciones espaciales entre una tabla de madera y unos colores al óleo. Este tipo de causación no podría ocurrir fuera del universo porque requiere en materia, tiempo y espacio que no existen fuera del universo. En los fenómenos más básicos de la física, solo conocemos ejemplos de surgimiento de entidades materiales a partir de otras entidades materiales preexistentes. No tiene sentido hablar de una creación a partir de la nada, porque la nada no es una cosa, sino una idea, y no tiene propiedades causales. En cuanto a la premisa de que el universo comenzó a existir, no sabemos si es verdadera o falsa, y sabemos que existen varias propuestas alternativas. Decir que el universo comenzó a existir significa que hubo un intervalo tal que el universo existe luego de ese intervalo, y no hay instantes de tiempo previos a ese intervalo en los cuales el universo existe. La idea de que el universo comenzó a existir suele provenir de la generalización de nuestras intuiciones cotidianas, ya que conocemos muchas cosas que tuvieron un comienzo, pero nuestras intuiciones refieren a objetos accesibles al conocimiento ordinario y no al comienzo de la existencia de las entidades materiales básicas o del universo. Por lo tanto, nuestras intuiciones no son suficientes para afirmar que el universo comenzó a existir. Algunas personas piensan que el universo comenzó a existir debido a una mala divulgación de los modelos del Big Bang. Estos modelos no afirman que el universo tuvo un comienzo, sino que la expansión actual del universo tuvo un comienzo. Existe evidencia de que en la actualidad el universo se está expandiendo. Los modelos del Big Bang no dicen nada sobre un tiempo previo a esa expansión y no implican que el universo haya tenido un comienzo. En tercer lugar, existen varios modelos alternativos que afirman que el universo no tuvo un comienzo, sino que se transformó a partir de una etapa previa o que se autogeneró. Los modelos del Big Bounce plantean una fase previa de contracción y una fase actual de expansión. Los modelos cíclicos plantean fases sucesivas de expansión y contracción, y los modelos de autogeneración plantean bucles temporales. Estos modelos son especulativos, pero no tienen inconsistencias, y actualmente se están buscando estrategias para poner a prueba sus hipótesis. Es razonable suspender el juicio respecto a la elección de un modelo particular mientras no se obtenga más evidencia. Pero aunque estos modelos todavía se encuentran en una fase especulativa, al menos son comprensibles y coherentes, y por eso son preferibles a la idea de un Dios creador. Los monoteístas son creyentes en su propio Dios y son ateos del resto de los dioses. Por ejemplo, un católico es ateo de los dioses hindúes, griegos, romanos, nórdicos, egipcios o africanos y rechaza las creencias del judaísmo, del islam y de otras tradiciones cristianas. A la hora de explicar el origen y la difusión de las creencias ajenas, el teísta puede utilizar las mismas explicaciones seculares que utiliza el ateo, pero deberá justificar por qué su propia creencia no se explica del mismo modo. ¿Qué justifica esta divergencia explicativa? ¿Pueden los teístas argumentar de manera convincente que su creencia es más plausible que las convicciones politeístas o los monoteísmos en competencia? ¿Pueden justificar su ateísmo con una sola excepción? Los argumentos que ofrecen los teístas para justificar esta excepción no resultan convincentes. Esta situación constituye una falacia de alegato especial, que consiste en hacer una excepción a un principio general sin justificar esa excepción. Es una estrategia de doble vara porque el creyente aplica un criterio más exigente para juzgar las creencias del resto de las religiones y un criterio menos exigente para juzgar las creencias de la propia religión. El ateo no tiene este problema porque aplica el mismo patrón explicativo a todas las creencias religiosas y no plantea ninguna excepción. Vamos a dar aquí un esbozo de explicación secular de la creencia y la descreencia. La creencia se puede explicar por una combinación de causas. Los humanos tenemos la capacidad de atribuir intenciones a otras personas y esa capacidad se puede aplicar a otros fenómenos naturales. Los politeísmos se pueden explicar por esta disposición a interpretar fenómenos naturales como intencionales, que se deriva de la facultad adaptativa de identificar intenciones en seres humanos y que se observa incluso en niños pequeños. Esta facultad puede haber generado las ideas iniciales de dioses benignos y malignos. Al desconocer las causas naturales que rigen el mundo, las sociedades primitivas atribuyeron rasgos antropomórficos a fenómenos naturales como el sol, las
tormentas y generalizaron hacia esas entidades las actitudes de respeto y reverencia que se aplicaban a las autoridades humanas. Una vez inventadas, esas ideas adquirieron diversas funciones psicológicas y sociales, porque permitían dar explicaciones primitivas de los fenómenos, reducir el miedo y la incertidumbre, consolar por las miserias y mantener el orden social a través de normas, ritos y tradiciones compartidas. Los credos monoteístas parecen haber surgido luego de una etapa en la cual las personas creían en varios dioses, pero adoraban a un dios que consideraban superior al resto. Con el tiempo le atribuyeron poderes cada vez mayores hasta que llegaron al límite máximo de un dios omnipotente. La transmisión de estas ideas se logró mediante la difusión de historias míticas y ritos, la autoridad de los sacerdotes sobre los legos y de los padres sobre los hijos, y del uso de recompensas y castigos. En casos extremos, se castigó a los disidentes con el rechazo social o la muerte. Las personas tienen más probabilidad de abandonar la creencia en Dios cuando conocen argumentos naturalistas, cuando viven en una sociedad que ofrece opciones seculares para satisfacer sus necesidades y cuando atraviesan experiencias negativas que los llevan a plantearse en carne propia el argumento del mal, entre otros factores causales. The ABCs of CKD. A is for awareness, because knowing that your chronic kidney disease and type 2 diabetes could progress to dialysis is important. B is for belief that there may be more you can do. Just remember that K is for kidneys, and Kerendia. For adults living with CKD and type 2 diabetes, Kerendia is proven to reduce the risk of kidney failure, which can lead to dialysis. Kerendia is a once-daily tablet that treats CKD differently than type 2 diabetes medications to help slow the progression of kidney damage and reduce the risk of cardiovascular events, such as heart attacks. Do not take Kerendia if you have problems with your adrenal glands or take certain medications called CYP3A4 inhibitors. Kerendia can cause hyperkalemia, which is high potassium levels in your blood. Ask your doctor before taking products containing potassium. Kerendia can also cause low blood pressure and low sodium levels. So now that you know your ABCs, remember K is for kidneys. And if you need help slowing kidney damage, ask your doctor about Kerendia. Resumamos todos los argumentos. No es razonable